Buenas noches amigos, comienza el espacio de entrevistas en Crónicas del Campo. Se encuentra con nosotros Miguel Martín, sabéis que es el presidente de ASPA, y con él vamos a hablar de realidades de la isla de La Palma, pero que al final son realidades regionales, porque el sector primario no tiene fronteras, y lo que es bueno para La Palma también es bueno para toda nuestra región. Vamos a saludar. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Miguel, si te parece, comenzamos hablando del subsector del aguacate, que ha estado polémico en estas últimas semanas. Manteníais desde ASPA una reunión de primer nivel con la Administración General del Estado, en este caso con el representante de la Administración General del Estado aquí en la isla de La Palma, bueno, pues para solicitar unas medidas para evitar esos robos en las fincas de aguacates, ¿no? Sí, efectivamente, esa era una reunión más, porque ya habíamos tenido varias a lo largo, desde septiembre que se produce el primer robo y nosotros hacemos la denuncia ante la opinión pública. Bueno, decíamos en aquel momento, comienza la campaña, comienzan los robos. Desde septiembre pues hemos estado en contacto permanente con la Administración General del Estado porque entendíamos que la Guardia Civil tenía mucho que hacer. Y prueba de ello es que ya está el Grupo Roca actuando en La Palma. Ha empezado estos días y por lo tanto, pues bienvenido sea para seguir haciendo hincapié en la necesidad de mejorar este sector. Pero este sector no solo pasa porque la Guardia Civil actúe, sino pasa por muchas más cosas y entre ellas pues está claro que al final habrá que hacer un protocolo de actuación, o eso es lo que nosotros creemos desde el punto de vista, un protocolo de actuación de las dos administraciones, porque tenemos claramente que reflejar que estén en el REGEPA, que se puede comercializar todo lo que se produce, pero sí a través de toda la normativa que existe, y al mismo tiempo por la Guardia Civil saber hasta dónde puede actuar. La Guardia Civil nos decía en aquel momento que entiende que falta legislación. Pues si falta legislación, que el Parlamento Canario pues actúe y diga lo que hay que hacer, pero está claro que al final, si este cultivo no pasa a ser un cultivo con menos dinero opaco, este cultivo pasa a ser un cultivo controlado y este cultivo pasa a ser un cultivo que piense en el futuro, podemos caer en el fracaso de que pasado un tiempo estemos arrancando aguacate, y eso sí que pasó hace muchos años y no nos gustaría que volviera a pasar. Miguel, es importante sobre todo trazabilidad del cultivo. Acabas de hablar del REGEPA, que esté registrado la finca en cada empaquetado o en cada comercializadora, para que cuando llegue sepan exactamente dónde se trae. Y también, y eso lo hemos comentado estos días, el control, en este caso, sobre todo de los puertos, porque se está sacando de aquí para otras islas. Sí, ese es un control que hay que hacerlo efectivo, porque entendemos que tiene que estar saliendo productos por fuera de la isla por los volúmenes que se están comercializando, pero también hay que hacer un llamamiento a la opinión pública de que no compre aguacates al señor que pueda venir por su casa ofreciéndolo, porque no sabemos de dónde procede y que se corra el riesgo de comprar un producto que esté robado y que al mismo tiempo tal vez esté con un tratamiento fitosanitario terminado de dar sin plazo de seguridad. Eso es un problema gordo, es un problema que puede ocasionar trastornos alimentarios y trastornos a la salud a posteriores, y por lo tanto no creemos que estamos haciéndole un favor a ese señor que viene vendiendo los aguacates, porque al precio que está en el agricultor va a ir a una operadora a hacerlo. El agricultor, al precio que está en los aguacates en este momento, no va a estar bolsa a bolsa, sino lógicamente lo va a ir al operador de turno a venderlo porque tiene muy buen precio. No hemos necesitado muchas veces ayudas en el aguacate y eso ha permitido, bueno, que estemos corriendo y saltando de lado a lado. Yo creo que, amén de que podamos estar preocupados por los robos, y yo me alegro que en el fondo estemos concienciados, porque este año han habido alrededor de 30 denuncias en esta campaña última, cuando el año pasado solo hubieron 3, de cara a que podamos irnos programando de cara a un futuro. Es decir, nosotros el año pasado, si tenemos que decir que hay alguna asignatura pendiente, una de ellas fue no lograr entre todos
que la Organización de Productores de Aguacates a nivel regional estuviera funcionando, porque entendemos que pasa por ahí. Si queremos una norma de calidad única, si queremos una IGP, si queremos una identificación de ese producto de calidad, que es el mejor producto que producimos en el mundo, el aguacate de Canarias, y que al final queramos invadir o estar en mercados europeos. Ese es un paso que tenemos que seguir trabajando en él, pero bueno, yo espero que en la próxima reunión que vamos a tener el día 14 en la subdelegación del Gobierno en Tenerife, podamos estar allí todas las organizaciones y todos los que estime oportuno la Administración General del Estado junto con la Consejería de Agricultura para ver qué ponemos de coto a esta situación que nos permita pues resolver un problema. Está Merco Tenerife, está Merca Las Palmas y lógicamente están pues esos furgones que aparecen en todas las vías de norte de Tenerife que también tienen un problema. Por lo tanto, el problema no es del aguacate palmero solo, sino el problema es del aguacate regional. Sí que quería terminar diciendo que la necesidad de plantear normas de futuro, un cultivo programado, unos contratos firmados para que cada operador pueda saber con qué fruta participa el año siguiente o no, para saber qué mercados busca. Tenemos que ir pensando en una serie de cosas y bueno, pues nosotros elaboraremos un documento de trabajo para que entre todos podamos buscar soluciones. Yo creo que la solución no está ni en uno ni en otro, sino en que todos seamos capaces de afrontar de cara a un futuro esta situación si queremos programar un cultivo de cara al siglo XXI, porque tenemos que pensar que se están plantando muchas plantas anualmente. ASPA planteaba hasta un mapa de cultivos donde el aguacate tenía una parte importante, ¿no? Sí, eso es un trabajo que está haciendo la Consejería, que yo espero que pronto lo presente la Consejería porque lo tiene casi ultimado. Y en ese mapa de cultivo está claro que al final pues todo el mundo puede ver dónde están los mapas de cultivo, es decir, la finca a qué pertenece y también pues bueno, pues todo el mundo tendrá que pensar que lógicamente pues tiene que aportar y eso es bueno para el sector, es decir, acotar de que los cacos lo tengan más difícil es importante, pero también es importante y es la necesidad de que sigamos denunciando si hay robo, de cara a que el Grupo Roca se pueda permanecer en La Palma trabajando, porque cuando no hay denuncias difícilmente la Administración puede justificar el que se esté trabajando en ello. Por lo tanto, yo sé que puede molestar a algún agricultor, que lo hagan ir varias veces al cuartel de la Guardia Civil, pero colaborar con la Guardia Civil en este momento, si queremos resolver el problema junto con la Administración autonómica, es vital si queremos caminar hacia adelante. ASPA también ha ofrecido pues la organización para acoger esa asociación de agricultores, de productores de aguacates de la isla de La Palma, ¿no? Sí, nosotros en la primera reunión que ellos hicieron le dijimos lo que habíamos hecho, que eso, lógicamente tiene que valorar si es mucho o es poco, pero que en ningún momento habíamos dejado de trabajar en el tema desde septiembre y el año pasado, y bueno, nos ofrecíamos a que se incorporaran. En este momento hemos tenido reunión con ellos para seguir avanzando en resolver el problema. Nosotros lo que queremos es que se resuelva el problema, no queremos medallas, sino queremos resolver problemas. Y por eso digo que tiene que estar la asociación, pues si lo creo conveniente, podemos trabajar de la mano, tenemos que estar todas las organizaciones profesionales agrarias de Canarias y tenemos que estar las administraciones. Si estamos ahí todos en el mismo camino, seguro que al final podemos lograr un éxito en ese producto que es estrella, que va aumentando, porque sería triste que pasados unos años estuviéramos pensando que por un mal precio, un año o dos, empezáramos a arrancar. Tenemos que esperar mucho tiempo para poder empezar a coger cosecha de aguacate y que en un año o dos pues empecemos a arrancar sería muy problemático. Bueno, ¿cuándo se debe recoger el aguacate? Porque últimamente ha habido, bueno, pues me decían algunos agricultores de aguacate, dice, con el miedo a que me lo roban lo he cogido lo más pronto posible. Pero claro, se produce una situación en que no tenemos la grasa suficiente y, bueno, pues la que está establecida por encima del 30%, y eso va haciendo daño a nuestra marca, a nuestra calidad reconocida en todos los lugares, ¿no? Nosotros planteábamos hace un año en la Consejería la necesidad de que esa norma calidad existiera. La Consejería se encargó de hacer un borrador, no lo ha presentado, y sí nos gustaría que ese borrador pues analizáramos entre todos con los reglamentos que hay a nivel mundial, sepamos cuál es el grado de grasa y a partir de ahí pues empezar a recolectar. Y lógicamente pues se dé una serie de muestreos cada vez que se recoge un producto.
Entendemos que la zonificación en este caso puede ser un inconveniente, pues, y pongo un ejemplo claro, es decir, si decimos que el 1 de octubre, por poner una fecha, no puede ser ficticia, pero bueno, para que me puedan entender los que nos están viendo. Si el 1 de octubre decimos que podemos coger haz en la isla La Palma, tenemos que pensar que el 1 de octubre puede estar el haz bueno para empezar a recolectar en Tazacorte, en las partes bajas de la isla, pero está claro que al final no va a estar bueno para recoger en Barlovento o en Punta Gorda. Por lo tanto, yo creo que si ponemos fechas, corremos el riesgo de que alguien entienda que la veda está abierta para todo el mundo. Yo creo que sería mucho más acertado el grado de grasa, que al final pues buscaremos el aparato suficiente para poderlo medir y tengamos pues ese grado que nos permita, si no están las partidas óptimas, no recolectarlo, que el propio agricultor puede hacer una previa y medirlo. Se mide el azúcar para vendimiar de las uvas, se miden los azúcares para cualquier otra fruta, pues bueno, pues vamos a medir aquí la grasa, porque eso nos va a permitir, lógicamente, obtener un producto de calidad desde un principio. Si no, corremos el riesgo de que, como me los van a robar, yo llego el primer día y cojo producto que no está óptimo. Y eso es muy complicado de cara a mantener un mercado de calidad. Y la grasa y los calibres pues tendrán que ser lo que nos defina claramente lo que es la calidad. Pero ya digo que ni tiene que ser lo que Miguel está diciendo claramente sol, pero sí que tenemos entre todos que ponernos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo debemos esperar todavía para tener el decreto del plátano sobre la mesa? Pues no lo sé, pero yo creo que lógicamente el decreto del plátano tenía que haber estado ya, pero aparte de que esté un mes antes o un mes después, yo lo que creo que al final los últimos meses del año, para mí desde nuestro punto de vista, fue muy preocupante. Era una situación muy anómala, que se volvía a romper Asprocan de cara a una negociación del 2020, porque tenemos que pensar que es que el 2018 es fundamental para negociar el 2020. Miguel, si hubiera estado el decreto del plátano en diciembre, ¿esto no hubiera ocurrido? No, posiblemente tal vez hubiese ocurrido igual. Yo creo que aquí hay una tensión interior que ahora se ha aparcado, pero que yo espero que al final seamos capaces todos de limar. Yo en aquel momento planteé a mucha de la gente y decía que cada uno tenía que hablar con el de al lado que podía hablar, de manera que pudiéramos entre todos volver a hacer que Asprocan estuviera unido de cara a una negociación de futuro, porque no iba a perder solo el sector platanero, iba a perder toda la agricultura canaria, porque ir a Europa sin acuerdo, porque el acuerdo con los 3 ministros no hubiese sido igual si Asprocan está dividido, así Asprocan llevaba unido. Es decir, yo creo que al final, pues bueno, tuvimos prontitud todos a intentar resolver el problema, pero que ese problema lo que tenemos que darle es una solución definitiva. Es ver para qué sirve en concreto Asprocan, hasta dónde llegamos, pero eso hay que hacer mesas de trabajo coordinadas, lógicamente, por la propia Consejería de Agricultura y ponernos un plazo para buscar un futuro. Pero es que el plátano tiene que buscar un futuro ahora, después de un tiempo y después un tiempo más adelante. ¿Qué fue lo que ustedes le pidieron a la ministra cuando se reunieron en Los Llanos? Porque ustedes estuvieron hablando con ella y les exigieron una serie de... Bueno, a la ministra le pedimos entre ellos que el ir unidos de cara al POSEI era fundamental, que lógicamente pues había que retomar Asprocan y que al mismo tiempo a la ministra le pedimos también que junto con el POSEI, por lo menos negociar que el POSEI se mantenga igual en Europa, junto que ese POSEI también hay que negociar un POSEI adicional que tiene que venir del Estado español. Porque si queremos ampliar más productos, como se ha ampliado el olivo, como se ha puesto el aloe, como si queremos incorporar la caña de azúcar o toda una serie de productos que podamos ser más despensas, está claro que al final tiene que haber una ficha de financiación del gobierno del Estado. ¿Que será compartido o no será compartido? Y eso se tendrán que discutirlo los propios políticos. Pero sí que tiene que aparecer, lógicamente, en las ayudas REP, esa referencia de cara a que no podamos estar siempre pendientes del gobierno de turno. Pero si queremos, ya digo, ver de cara a futuro, tenemos que pensar que si queremos más despensa, tenemos que tener más POSEI. Una vez sobrará, pero también hay que analizar el REA, y el REA pues posiblemente lo que tenemos es que irlo adaptando a las circunstancias y tal vez ese descreste del REA va en beneficio del POSEI. Hablan los críticos que si empezamos a sacar de ese POSEI dinero para esto, para lo otro, para la caña, para tal, al final el dinero es el que es y al final para repartir entre todos va a ser migajas. Sí, pero lo que tenemos es que ver, consolidar los sectores que tenemos, los que están,
Pero si queremos aumentar, por ejemplo, el aguacate, está claro que al final tendremos que conseguir más dinero. Si tenemos que aumentar cualquiera de los cultivos que están, tenemos que conseguir más dinero. Por eso decíamos que habrá que dotar de ese POSEI adicional, que fue una muy buena idea en el año 2010 y que, bueno, que se comportó en aquel momento de 50-50, después se hizo, no se hizo, se quitó y ahora todavía tenemos que pensar que el sector vitivinícola le falta todavía un año que cobrar. Bueno, pues lo que sí que no puede ser una agricultura, que si queremos pensar en una agricultura moderna, es que vayamos a cobrar una ayuda 6 o 7 años después de haberse producido, porque ya muchos se habrán quedado en el camino. Luego ya muchos no la van a poder cobrar porque al final ya no están en el sector o no están entre nosotros. Por lo tanto, yo creo que tenemos que plantearnos regularizar eso, ordenarlo, pero después cumplirlo todo el mundo. ¿Y la ayuda al transporte del plátano estaría dentro de eso? ¿No? Eso fue una de las reclamaciones que le hicimos a la ministra. Yo no sé si se van a aprobar o no los presupuestos. Se nos ha dicho por parte del Partido Popular que el que no estén aprobados los presupuestos no significa que no se pueda incorporar parte de esa ayuda este año. Bueno, nos gustaría que, lógicamente, yo creo que las situaciones han cambiado a peor con respecto al 2010. En el 2010 fuimos capaces de manifestarnos 2 veces en la Puerta del Sol en Madrid y ahora no hemos ido, pero yo creo que al final lo que tenemos que conseguir es que la ayuda venga, porque las condiciones de descreste arancelario, las condiciones de precio, pues no son las mismas que en aquel momento. Y si queremos seguir manteniendo el sector, lógicamente nosotros tendremos que aglutinar, que ser más fuertes las empresas, que es lo que decía la ministra, quizás ser menos cooperativas o cooperativas más fuertes, pero que al final también tenemos que pensar que las ayudas tienen que estar consolidadas, porque el sector sin ayudas, ni este ni ningún sector agrícola puede sobrevivir. Nos decía la ministra, a una pregunta que le hacíamos allí en Los Llanos de Aridane, que cuando se cumplieran las condiciones, había 2 condiciones que usted las acaba de decir, es decir, la bajada de los precios y la bajada de los aranceles. Pero yo le planteé que había 3 condiciones que se habían cumplido ya, y era que el Partido Popular votó sobre la ejecución de eso en el Parlamento Nacional. Simplemente yo creo que las condiciones del 2010 estaban ahí, las condiciones están hoy todavía, 7 años después, bueno, pues ya son las condiciones, pues póngase, que es un 50 el primer año y es un 100 el segundo, bueno, pues podemos aceptarlo, pero sí que entiendo que tenemos ya que empezar a ponerlo. Pero eso tiene que traducirse, lógicamente, en una bajada de precio, es decir, que lo vaya a recibir el agricultor. Está claro que al final tenemos que recibirlo, porque lo que no podemos hacer es que acto seguido las navieras vayan a subir los costos. Es decir, yo creo que está claro que al final tenemos que pensar que no puede haber las diferencias que hay en este momento de la naviera en La Palma o la naviera en El Hierro con respecto a lo que es la naviera de Tenerife y ya con lo que es respecto a la naviera en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué no? Yo creo que al final ese volumen en conjunto tiene que negociarse de otra manera y pues que todos podamos participar de esa bajada, porque si no tendríamos que participar en la bajada en proporción a lo que estamos pagando. Pero sí que creo que al final lo que tenemos que mejorar es la diferencia de transporte que hay entre una isla y otra. Porque siempre hablamos de la insularidad, la doble o la triple insularidad. Y eso que en esta legislatura se iba a plantear como el gran reto de los transportes, pues no lo estamos viendo. Y yo creo que, lógicamente, ha habido mejora en los billetes aéreos, pero no ha habido mejora en lo que son transportes de mercancías y lo que son transportes de cara a lo que es la producción. Si queremos sacarla fuera, porque es de lo que nos va. Y en islas como esta, pues mucho más, porque el peso específico de la agricultura es mayor que en otras islas. También le planteaban ustedes, o hablaban del diferencial de precios. Y yo creo que eso es una cuestión muy importante. No se puede estar pagándole a un agricultor el precio de un producto y vendiéndolo en una gran superficie un 300 o un 400% más caro. Es decir, hay algo que no se entiende. En Francia se ha intentado pues, poner dos precios, el de que se le pagara al agricultor y el de precio que se le pagara a la gran superficie. No ha funcionado. Últimamente, en esta semana pasada, salía la noticia que se iba a procurar pues, vigilar el tema de los precios y los diferenciales de los precios también. En Francia, que yo creo que un poco está llevando la batalla europea sobre ese tema. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio? No hubo respuesta. A esa pregunta no hubo respuesta. La agricultura es mucho más que producir alimentos. Mantiene paisaje,
mantiene población rural, mantiene un ecosistema importantísimo. Porque no solo la agricultura es producir en intensivo en sitios determinados, hay mucha agricultura extensiva en toda Europa. Y yo creo que Europa tiene que plantearse, desde mi punto de vista, dos cosas. O una, hacer una ley de márgenes, y esta ley de márgenes está claro que al final no es lo mismo el margen que pueda tener una fresa que una papa, porque tenemos el margen de comercial para trabajar es mucho mayor o menor, porque el producto tiene más perecedero o no, pero esa puede ser una fórmula, o también tiene que haber una ley entre mínimos y máximos de compra y venta. Porque aquí se puede beneficiar el consumidor, porque el consumidor podría consumir más barato, pero también se puede beneficiar el que produce. Y la intermediación pues tendrá los márgenes que tengan establecidos. Lo que no puede ser es que nosotros estemos picando plátanos en este momento y que los precios estén en península como están. Porque al final yo digo, bueno, pues yo vendo 1000 kilos, gano lo mismo que en 2000, pues me quedo con 1000 que no tengo que manipularlo. Entonces, esa situación no puede ser, es decir, lo que no hay derecho... Y costes menores. Claro, lo que no puede ser es que estemos hablando de 2 céntimos en un litro de leche para que le sea rentable al que está detrás de la vaca todo el día, y que al final pues estemos pagando un vaso de leche en cualquier sitio al disparate que es. Es decir, yo creo que ahí tiene que haber una compensación si Europa quiere seguir manteniendo agricultura. Europa no puede seguir viviendo, o así lo entendemos nosotros, solo pura y exclusivamente de servicios. Porque es que llegará un momento en que nos cansaremos de ver piedras. Queremos ver paisajes, queremos ver ecosistemas, y los ecosistemas, si desaparecen los agricultores y los ganaderos, desaparecerán. Y después habrá la contrapartida de erosiones, de sequía y de fuego, porque un incendio donde está cultivado siempre es menos virulento que cuando no está cultivado. Y yo estoy de acuerdo con usted con el tema de que quien tiene que poner la ley de esos márgenes comerciales es Europa, que sea supranacional, porque a veces los temas nacionales pues tienen mucha presión, ciertas determinadas grandes superficies con los gobiernos, y si es un tema supranacional, europeo, pues otro gallo los canta. Nos vamos con el tema del agua. En la isla de La Palma, la zona del oeste del Valle de Aridane, en este momento no tiene el agua suficiente. Me decían la semana pasada que en la isla de Tenerife, en la zona de Güímar, de toda esa zona por ahí, también están igual. El agua ha estado cayendo por el norte, en la baja y todo eso. En Gran Canaria también, pero tienen también los embalses más llenos que aquí. Y veo una comunicación del Consejo Insular de Agua, en donde don José Luis Perestelo, que es el que lo lleva, nos decía que ahora lo que tenemos que hacer es ir al riego por goteo. ¿A usted le parece eso normal? No, bueno, yo creo que empecemos a hablar del agua ya después de que mucho tiempo nosotros hayamos demandado la mesa de la sequía, una vez, otra, porque la mesa de la sequía tenemos que pensar que estaba en la legislatura anterior, y yo llegué a pensar en un momento determinado que era un problema que tenía Miguel, el presidente de ASPA, pero ya veo que no. Y me alegro en el fondo porque al final ya veo que todos estamos concienciados de que hay un problema de sequía. Es un problema mucho más gordo de lo que en principio podemos estar pensando, y ojalá yo me equivocara y en abril tengamos que rectificar diciendo, pues mira, ha llovido muchísimo, tenemos todas las balsas llenas, tenemos el acuífero que va aumentando y chapo y bienvenido sea. Pero como eso tal vez no va a pasar, lo que nosotros hemos demandado desde siempre es tener una serie de protocolos de actuación para que en caso necesario poder articularlo. Ya hemos logrado que este año en presupuestos del Consejo Insular de Agua haya una partida para adaptar, poner los pozos vivos, prepararlos con la maquinaria y los permisos de Endesa para poder elevar agua si fuera necesario, pero bueno, tal vez no podemos ver con que tengamos pozos, pero pues tal vez no tengamos tubos para subirla a lo que es la zona oeste, porque corremos el riesgo de que el tubo de Aduares pues tiene la capacidad que tiene, pero también tenemos que pensar que es que hay un tubo que hay que instalar de Aduares a lo que es el túnel nuevo para pasar agua a la otra parte de la isla. Por lo tanto, es decir, hay una serie de obras que hay que hacer, hay una serie de actuaciones que hay que hacer pronto, y le hemos demandado al propio Gobierno de Canarias la necesidad de declararlo de emergencia, el tubo, seguir con la instalación del tubo de la presa de la Laguna Barlovento hasta el noroeste, hasta Tijarafe, que nos permitiría pues también botar mucha más agua si la tuviéramos en la Laguna Barlovento después. Por lo tanto, esas son las ideas. Cambiar ahora por el sistema de riego por goteo. Vamos a ver. ¿A usted no le parece, y perdone Miguel,
¿Usted no le parece que es trasladar al agricultor las soluciones que tiene que hacer la administración? Pero es que cambiar ahora el riego por goteo significa que no se puede cambiar de hoy para mañana. Significa que el riego por goteo tiene un manejo diferente al que es riego por aspersión. Cabecera. Tienes que tener los cabezales, tienes que tener los filtros, tienes que tener un agua que esté perfectamente filtrada para que no obstruya los goteros, hay que mirar los goteros. Es decir, para instalaciones mayores, pues sí, hay que abonar con otra serie de productos diferentes a los que se usan ahora. Es decir, un cambio de mentalidad importante, muy importante. Pero lo que tenemos que pensar es que si aquí tenemos fincas que están en parcelas muy pequeñitas y tenemos que regar todos los días, pues tal vez después tendremos tiempo solo para abrir y cerrar llaves. No tenemos en riego por goteo, no tenemos todos los sistemas de riego en la isla automatizados que nos permitieran que, bueno, que se riegue solo y yo ya veré el gotero si está tupido o no. Por tanto, es decir, yo creo que es mucho más amplio. Nosotros hemos hablado de desalación. Tal vez alguien dirá, bueno, Miguel está diciendo un disparate. Pues tal vez sí de cara a un futuro. El alcalde de Tijarafe hablaba también de desalación. Estamos hablando tal vez de que hay que reutilizar el agua depurada en algunos sitios determinados, porque no podemos poner una instalación paralela para regar donde tal vez no tenemos ni una instalación primaria para regar con agua de depuración y ver, porque tal vez el volumen de agua de depuración, que nosotros creemos que es mucho, tal vez da para unas fincas en concreto. Pero lo que creo que es que eso tenemos que estudiarlo claramente, es con unas jornadas de trabajo, con tranquilidad, y que la Consejería de Agricultura, la Dirección General de Agua o la Consejería de Agricultura pues diga, bueno, señores, nosotros que estamos viendo el problema en todos los sitios y que tenemos soluciones en unos sitios distintas que en otros, vamos a ponerla sobre la mesa para todos conocerla. Te preguntaba, Miguel, la depuradora de los Llanos Aridanes, la que está en el Salto. No sé exactamente la cifra, por la que la desconozco, pero en torno a 300 o 400 pipas está soltando directamente, que están canalizadas. ¿Esa no se puede utilizar? Pero hay que hacer una red de riego paralela, con lo cual tenemos que pensar si ese agua sale lo suficientemente bien para poder regar, pero bueno, tal vez puede regar una zona acotada determinada. Pues vamos a analizarlo, pero es que eso hay que estudiarlo. Es decir, no podemos cambiar de hoy para mañana cosas, pero sí que lo que hemos dicho, claro, sí que hemos dicho claramente la necesidad de terminar vicario, la necesidad de la presa en la parte de la Breña y otra presa en la parte del Paso. Es decir, si en la Breña hubiera ahora mismo una presa que va en Aduares junto a la otra, un poquito mayor, ahora mismo no se estaría tirando agua aquí. Aquí se lleva tirando agua una semana en la parte de la isla y se va a seguir tirando 10 o 12 días más, mientras en el otro sitio no estamos faltando el agua. ¿Por qué? Porque no tenemos una presa que nos permita poner ese agua dentro para regular el riego. Es verdad que estamos haciendo una red de riego en Breñas Maso, que lleva un retraso enorme, pero bueno, que ya se está terminando la parte de Maso, falta la parte de las Breñas, pero que si la tuviéramos, pues también permitiría regular un poquito más con desviando la Fuencaliente. Pero yo creo que hay actuaciones que hacer. Ahora hay actuaciones que hay que hacer para un poquito más largo plazo y otras para más allá. Pero sí que claramente tiene que implicarse. Y ahora, por lo triste es que tal vez ahora está el dinero, pero tenemos la presa de Vicario con la empresa arruinada y no hemos acabado Vicario. Bueno, pues porque si le vamos a dar 5 metros más, que si no le damos 5 metros más, que si ahora se ha ido a la empresa, chicos, pues tenemos que buscar la fórmula, porque yo creo que ahora mismo hay las medidas de cara a declarar de emergencia o de urgencia ese tipo de obras, todas las que queramos, porque la sequía está ahí. Y en la Breña lleva lloviendo una semana y han llovido 30 litros de agua. Es verdad que ha estado mojado toda la semana, pero eso al final tú cavas un poco y debajo está seco. Y lo que está regado, sí, pero el resto no. Por lo tanto, la Breña que escapa. Pero el resto de la isla, el valle, en concreto, que no le ha llovido, sino 30 o 40 litros los que va de toda la temporada, cómo están esos pozos. Es decir, el problema del agua es un problema gordo. Ya digo que yo me alegro que nos hayamos concienciado, pero sí que tenemos que empezar a tomar medidas con urgencia. Hay algunas que están tomadas, pero hay otras que las obras tienen que entrar por otro canal de actuación más rápido que el canal normal de contratación de la administración, de las administraciones de la comunidad autónoma. Bueno, pues yo creo que parte de eso también le corresponde al Estado. El Estado tiene que aportarlo. Sí, el Estado tiene un plan de obras, pero que lógicamente entre la administración, es decir, la fórmula de actuarse, las fórmulas de derivar las obras, la forma de hacer esas obras que son prioritarias y urgentes, para no seguir perdiendo agua y para regular el agua, claro que tienen que estar todas las administraciones, uno y otro, y decir, bueno, hay una sequía en España, vamos a ver dónde podemos solucionar el tema y lógicamente invertir. Es decir, yo creo que las infraestructuras
hidráulicas en España son importantes en este momento. Hay sitios donde se ha solucionado claramente. Hay zonas donde ya la sequía pues, ha pasado a mejor término porque ya están las balsas llenas, pero hay otras zonas donde no, pues eso habrá que priorizarlo. Y lógicamente, pues bueno, pues ahí está la clase política para priorizar ese tipo de obras, es decir, bueno, la necesidad de hacer una obra o no, determinada en un sitio. Pero yo digo lo mismo, aquí hay que declarar unas obras de urgencia y de emergencia si queremos salir de este impasse. Alguien dirá, no, la emergencia no existe. No, la emergencia puede existir en este propio verano. Y ojalá yo me equivoque porque ha llovido mucho, sería lo ideal. Alguien me decía estos días que había nieve en la cumbre y yo digo, debíamos estar un mes con medio metro de nieve arriba. Eso significaba que seguía cayendo y que el acuífero podía aumentar, porque el que el acuífero aumente es muy importante si queremos después recibir agua para consumo humano, pero también para la agricultura. Bueno, Miguel, pues para terminar, vamos a poner buena cara. Usted asistía el otro día en Aruca a la entrega de premios de Agrocanarias. La isla de La Palma se llevaba un buen palmarés, creo que 9 premios de quesos y no sé cuánto, y algo de vino también. Pero a nivel general sí que podemos decir que, pues yo creo que la calidad de todos los productos a nivel de Canarias se ha incrementado y allí fue una muestra de ello, ¿no? Sí, yo creo que los premios estimulan, los premios dan calidad y al final yo creo que está bien la iniciativa. Por decir algo, porque siempre yo creo que todo es susceptible de mejora, yo acortaría el plazo para presentar al concurso, intentaría dar los premios a principio de verano de cara a que al final hubiera un periodo de tiempo que esos productos premiados pudieran estar en el mercado con ese premio, porque al final, pues entregados este año, que tenemos que reconocer que las circunstancias no eran para entregarlos ahora, sino que por un mal tiempo se aplazaron, pero sí que creo que había que buscar la fórmula de que tuviéramos el producto el más tiempo posible con ese premio en el mercado, porque eso es bueno. Posiblemente habría que ampliarlos a algunos otros productos más, pues una piña tropical, es decir, quizás algunas otras cosas, a mojos, no sé, tal vez habría que irlo analizando en profundidad, pero creo que al final los premios constatan una calidad. En La Palma, pues que en los quesos tuvo un palmarés exquisito, muy contento y muy satisfecho, porque al final ver los ganaderos ahí recibiendo ese premio pues agrada, en vinos menos. Y yo sí que le decía al consejero de Agricultura, y creo que tenemos que tener una conversación más larga para eso, es la necesidad de que intentar afrontar quizás o estimular a todos para que todos participen. Yo creo que al final Agrocanarias tiene que tener muchas catas y muchos certámenes, pero porque todo el mundo quiera participar. Es decir, no todo el mundo va a tener premio, pero el participar estimula. Porque lógicamente en vino creo que estuvimos muy cortos en la presencia o muy cortos este año en los premios. Pero yo creo que tenemos que buscar la fórmula de estimular ese concurso, porque ya digo que cuando alguien nos visita y dice, bueno, esto tiene un premio dado por una institución pública, siempre prestigia el producto. Y aquí nos diferencian las calidades, es decir, aquí no somos de volúmenes, las mieles, los quesos, los gofios, los vinos, todo eso nos diferencian no por la cantidad, sino por la calidad. Y eso es lo que tenemos que seguir vendiendo, porque hay un sector que nos visita y que siempre va a degustar ese tipo de productos que tienen sellos de calidad. La IGP, todo ese tipo de cosas, que habrá que ir al mismo tiempo afrontando en formación para que todo el mundo entienda que una IGP, qué es lo que significa o qué significa una DO, una denominación, porque al final eso es lo que garantiza que lo que está dentro de las botellas pues tiene una trazabilidad y es un producto que está pues respetuoso con el medio ambiente, todo lo que lleva consigo las contraetiquetas. Pero yo creo que premiar a los... darle las gracias a los ganaderos por el trabajo que hacen y después tener todo ese tipo de premios, pues satisface, porque al final cuando uno trabaja por la agricultura y la ganadería, lo que quiere es que se vayan resolviendo problemas y que la gente siga viviendo el campo. Decía el otro día el director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, César Martín, con respecto a la isla de La Palma, no voy a poner aquí las cifras que él me decía, porque yo creo que la noticia tiene que decirla él y el Gobierno de Canarias, que se había incrementado significativamente las hectáreas de producción en la isla de La Palma. Sin embargo, con el viñedo se había retrasado, se había bajado. Quizás puede ser
eso es un parte del problema que usted hablaba de... Sí, porque posiblemente hemos cambiado la dinámica de los cultivos. Es decir, si las zonas en un momento determinado podía ser Ollomaso, Fuencaliente y Las Manchas, mientras va aumentando la zona del noroeste. Tenemos que pensar que el noroeste pues posiblemente se han puesto mucho más las pilas que el resto de las zonas y tiene unos vinos que son exquisitos. Es decir, los blancos de La Palma compiten con cualquier blanco de España y bueno, estamos haciendo algunos tintos que también nos están gustando. Eso significa que estamos haciendo algo diferente, algo distinto, que lógicamente no son volúmenes importantes, pero sí que puede tener un valor añadido importante. ¿Qué tenemos que pensar o qué tenemos que hacer en esas zonas que van en retroceso? Pues ver qué mecanismos tenemos que hacer para intentar recuperarlas. Pero ya digo, más que no solo por la producción de vinos, sino porque mantienen mucho paisaje. El paisaje del viñedo es un paisaje totalmente diferente durante 4 estaciones del año, pero al mismo tiempo también mantiene muchos menos incendios, que ese también es otro hándicap que produce Mazo y Fuencaliente, por ejemplo, 2 municipios que están afectados con ese problema y lógicamente si hubiera mucho más viñedo habría menos incendios. Bueno amigos, pues habéis visto que no hemos estado hablando solo en clave de la isla de La Palma, hemos estado hablando en clave regional, porque como decíamos al principio, parte de la problemática que afecta a la isla de La Palma se extiende a lo largo y ancho de nuestra región y todo lo que se resuelva aquí seguro que se pueda aplicar a otras partes de nuestra región. Miguel Martín, un poco pues ha abogado por ese tema desde hace mucho tiempo. Él suele ser muy combativo y sobre todo en las reuniones a veces le dicen que por qué es tan combativo, pues yo pienso que debe seguir manteniendo ese espíritu de obtener resultados positivos. Y desde nuestro programa, pues lo que esperamos es eso, que siga usted trabajando, que siga poniendo las cartas sobre la mesa y evitando polémicas, pero diciendo las cosas claras. Bueno, yo creo que al final uno tiene que trabajar donde está y donde le toca y hemos elegido voluntariamente estar aquí simplemente para trabajar en pro de la agricultura y del campo canario y al final pues vamos a incidir siempre en lo que entendemos que tiene razón. Otra cosa es que al final seamos capaces de dialogar con todos para llegar a acuerdos y esos acuerdos son los que nos pueden dar una visión de futuro. Si no llegaremos a acuerdos ni tendremos futuro en el plátano, ni tendremos futuro en el aguacate, ni tendremos futuro en el sector agrícola. Pero nosotros creemos firmemente en el sector agrícola regional y en el sector agrícola palmero y por lo tanto vamos a seguir batallando mientras podamos en este sector. Y lógicamente pues dar las gracias a ustedes por el programa porque al final pues transmiten conciencia a la gente de la necesidad de consumir productos canarios, que eso es muy importante. Cuando la gente oye hablar del campo entiende que no solo son las papas que compra en el sitio, sino todo lo que lleva consigo el campo, que es lo que decía antes. El paisaje, medio rural, la casita pequeña, el guachinche en Tenerife, es decir, lleva mucho más. Y yo creo que eso tenemos que poner en valor, es decir, el medio rural tiene que estar en valor siempre. Bueno, pues aprovechamos, queridos amigos, también esta entrevista para hacer un llamamiento a todos, es decir, nosotros queremos hacer servicio público, queremos trasladarle a la sociedad lo que quiere conocer la sociedad, por lo tanto, tenemos un correo electrónico que están viendo debajo. Mándenos sus propuestas, a quién debemos entrevistar, qué es lo que tenemos que preguntar, qué es lo que tenemos que investigar. Mándenos y nosotros intentaremos servírselo cada semana para que ustedes pues conozcan la realidad como la quieren conocer. Miguel, buenas noches y gracias por este ratito. Nada, gracias a ustedes.